Ok, entonces en esta segunda parte de la clase, lo que me gustaría ya tocar sería cuestiones técnicas del materialismo histórico para que ya ustedes en la primera parte de la clase pudieron ver cómo se relaciona la teoría con la cuestión de la educación. Ok, entonces aquí en este sentido, primero hay unos conceptos muy importantes. Ustedes ahí en pantalla están viendo algunas definiciones o algunos puntos de la teoría, teoría sociológica del materialismo histórico, pero yo se los voy a mencionar, digámoslo así, de otra manera, ¿no? Como la que yo considero que es la mejor manera de explicar el, el el materialismo histórico. Fíjense bien. Em, Primer concepto importante es que Marx divide a la sociedad en tres partes, ¿ok? Que sería infraestructura, estructura y superestructura. Esto es muy importante para entender el materialismo histórico, ¿no? La división que Marx hace de la sociedad o de los estados, por así decirlo, como ustedes lo quieran ver, sociedad o estado. Toda sociedad o todo estado tiene una infraestructura, una estructura y una superestructura, ¿no? Normalmente a mí me gusta dibujar en el pizarrón un triángulo y dividir ese triángulo en tres. En la parte baja está la infraestructura, en la parte media está la estructura y en la parte alta de la pirámide está la superestructura. Y vamos a definirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Para no enredarme mucho en la explicación. De manera sencilla, la infraestructura no es otra cosa más que la economía. Les repito, la infraestructura es la economía, la estructura es la política y la superestructura es la cultura o la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que todo país tiene esta división, economía, política y sociedad o cultura? ¿Sí? Bueno, Marx ya lo explicaba en su momento, pero él lo explicaba con estos conceptos de infraestructura, estructura y superestructura. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos porque es importante para entender el materialismo histórico, ¿sí? La infraestructura que damos que es la economía. Y aquí en esta imagen que ustedes pueden ver dice, entiende la economía como base de la historia social. O sea, la economía es fundamental para entender las sociedades, ¿ok? Hay una máxima en economía, sí, muy importante, muy, muy importante para ustedes como pedagogas, que después Paulo Freire utiliza, que es la base de todo problema económico, les repito, la base de todo problema económico es un problema social, ¿sí? O en otras palabras, todo problema económico viene desencadenado de un problema social. Les repito, todo problema económico viene desencadenado de un problema social. O sea, ¿qué es esto? ¿Quieres arreglar las cuestiones económicas de un país? Tienes que atacar los problemas sociales, ¿sí? Entonces, esa va a ser la situación. Yo quiero atacar los problemas económicos de un país, tengo que atacar los problemas sociales. Y de ahí de la importancia de la educación, que, ojo, la educación no lo es todo. ¿Ok? La educación por sí sola no va a resolver los problemas de un país, te va a ayudar, pero no los va a resolver por sí sola la educación, ¿sí? ¿Por qué? Tú puedes tener un muy buen sistema educativo si tú quieres, pero si los niños que van a ese sistema educativo van sin comer, en su casa sus papás se la pasan peleando o hay violencia familiar, todo este tipo de situaciones, está el tema del narcotráfico. ¿Sí? Si viven violencia en sus colonias, pues ¿cómo es que ese niño va a llegar al sistema educativo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que te va a tomar clases? No nada más es tomar clase, sino el cómo también. Entonces la alimentación es importante, la seguridad es importante. O sea, hay otros pasos previos a la educación que se deben solucionar como sociedad, ¿sí? Y entonces que no vayan a caer en el error porque es un error, puede ser un punto de vista, puede ser una teoría válido desde mi perspectiva y de varios teóricos que conozco. Esto es un error pensar que con pura educación se puede mejorar
Un país no, o sea, se necesita hacer varias cosas en conjunto. No solamente arreglando una situación se arreglan las problemáticas de un país. Entonces, si tú quieres con educación atacar los problemas sociales, vale, pero también necesitas eh, dar incentivos económicos o ayudas económicas a ciertas partes de la población para que quien vaya a ese sistema educativo reciba de buena manera la educación. ¿Qué se te va a quedar en la cabeza si no tienes que comer el día de hoy? Pues no mucho. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora, les repito, en materia económica, todo problema económico viene desencadenado de un problema social. Una cosa importante. Eh, Marx te dividía la economía, es decir, la infraestructura, la dividía en tres y normalmente así se divide ya hoy en día en temas ya de economía. Economía primaria, economía secundaria y economía terciaria. ¿Ok? Les repito, economía primaria, economía secundaria y economía terciaria. ¿Ok? Marx te dividía la economía así, la infraestructura. Acuérdense, infraestructura igual a economía. Economía primaria, economía secundaria y economía terciaria. Y es muy importante, dice muy bien, la importancia de esta teoría de materialismo histórico. Si tú entiendes esto, puedes saber de economía, puedes saber, por ejemplo, cuándo o por qué te van a subir los precios de ciertos productos, cuando se viene un problema económico en un país, ¿sí? Si nosotros entendemos esto. Se los voy a explicar para que ustedes lo puedan entender y ustedes después lo puedan aplicar en las cuestiones pedagógicas. Eh, la parte de la economía primaria. ¿Cuál es la economía primaria? La economía primaria la vamos a definir o se define como la economía en la cual eh, obtengo un producto directamente de mi mano de obra. ¿Sí? Obtengo algo directamente de mi mano de obra. Es decir, el pescador, el ganadero, el agricultor, ¿sí? Son economía primaria. ¿Por qué? El pescador, haga la redundancia, pesca y ya tiene un pescado, perdónenme, un pescado que puede vender. Entonces te fijas de su mano de obra directa, es decir, de pescar, que es la mano de obra directa, consigo un producto y ese producto yo lo puedo vender. El pescador consigue un producto que es el pescado y ese pescado yo lo puedo vender. El ganadero tiene sus vacas, él las vende al carnicero y se fijan como él de estar criando ganado, luego obtengo, sí, la vaquita que yo la puedo vender, su carne, su leche, todo lo que pueda vender de la vaca, sí, la vendo. El agricultor, cuando cosecho, obtengo, siembro y cosecho y obtengo algo directamente de mi trabajo, es decir, de mi mano de obra, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Entonces, eso es economía primaria. Les repito, agricultura, los ganaderos, los pescadores, ¿no? Ahora, la economía secundaria se va a definir como esos intermediarios que hay entre la economía primaria y el consumidor. Es el intermediario, ¿ok? Como puede ser el carnicero, el de la verdulería, todas las cosas que tú ves en el mercado para acabar pronto, ¿no? La cremería, etcétera. Es decir, yo como carnicero le compro la carne al ganadero y después yo la vendo, pues obviamente a la sociedad, al público en general, ¿no? ¿Quieres carne? Pues la compras con el carnicero. Entonces, el carnicero le compra a la economía primaria y él es digámoslo así que el intermediario entre la economía primaria y el consumidor. Esa es la economía secundaria, ¿ok? Y por último, la economía terciaria. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí en la economía terciaria? Si se fijan en la economía primaria y en la economía secundaria, yo tengo un producto que ofrecer, pescado, carne, huevo, leche, alguna fruta, alguna verdura. Yo tengo un producto que vender, tanto en la economía primaria como en la secundaria. Hay un producto y un producto es algo concreto que tú puedes tocar y yo te lo vendo.
En la economía terciaria no va a haber un producto, sino va a haber un servicio, ¿sí? Una actividad que yo te cobro por realizar. Esa es la economía terciaria, como puede ser, por ejemplo, yo como docente, yo como psicólogo o el médico, etcétera, etcétera. Cuando tú ofreces un servicio, ahí es donde se encuentra la economía terciaria, ¿ok? Y ahora, ustedes me pueden decir, maestro, ¿y cuál es, para qué dividirlo así en economía primaria, secundaria y terciaria? ¿Cuál es el punto? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Aquí realmente los importantes en las sociedades son la economía primaria. Ojo, no porque los otros no sean importantes, también van a ser importantes, pero que tú en automático sepas que si le empieza a ir mal a las personas que se encuentran en esta piramidita, en esta pirámide, perdónenme, en la economía primaria, nos va a empezar a ir mal a todos o, en pocas palabras, nos va a subir de precio todo. Les repito, cuando al de economía primaria le empieza a costar más las cosas que él consigue, en automático, que sepamos que nos van a subir los precios de todo, ¿sí? Porque es una escaladilla o es una pirámide y entonces se cae lo de arriba, se va a caer todo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Bueno, algo muy importante antes de ponerles el ejemplo es que los países, las sociedades deben invertir en economía primaria, en tecnología, en avances, en apoyos económicos, porque si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Les repito, si a la economía primaria le va bien, a todos nos va bien. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, ahora sí va el ejemplo. Eh, tenemos, eh, pongan ustedes esto que, el limón, excelente ejemplo ahorita que está el limón, ¿no? El limón. Si las personas que se encargan de cosechar limón le dicen al gobierno, oye, los narcotraficantes nos están quitando nuestro producto, entonces nos están pidiendo que paguemos derecho de piso. ¿Cómo? A través de quitarnos producto, ¿no? Entonces, obviamente, si a ellos les va mal, si el narcotráfico les quita producto, si les sube los precios o les es más difícil cosechar, y el gobierno no da apoyos para que haya más tecnología y puedan cosechar más fácil, si no se les ayuda con la cuestión de las tierras en diferentes cosas, no les digo que les regalemos las tierras, pero ayudarlos, ¿sí? Entonces, por ende, a ellos les cuesta más conseguir el producto, entonces, por ende, van a venderlo más caro y al venderlo más caro, si la economía primaria vende más caro su producto, economía secundaria va a tener que subir los precios, es decir, el mercado, ¿sí? El carnicero, la cremería, bla, bla, bla. Y entonces, por ende, nosotros como consumidores nos va a costar más lo que estamos comprando. Entonces, por ende, yo, por ejemplo, como psicólogo, voy a tener que subir el precio de la sesión terapéutica. Y entonces, les repito, esa es la cadenita. Si a los de economía primaria les va mal, a todos nos va a empezar a ir mal. Si tú ves que en un país se empieza a quejar la agricultura, la ganadería, ¿sí? La pesca, etcétera, pues que te vayas preparando. ¿Por qué? Porque si ellos están quejando es porque les está costando más y entonces ellos no quieren subir los precios porque a nadie le conviene que todo suba de precio y entonces están haciendo una lucha social, ¿sí? Porque los ayuden. Nosotros como sociedad no los pelamos, no les hacemos caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a quedar de otra que ellos subir el precio de las cosas y por ende todo empieza a subir y es un círculo, ¿vale? Todo empieza a subir y a todos nos afecta porque todos, les repito, necesitamos de todos en algún punto. Yo necesito al carnicero, el carnicero necesita del maestro o del psicólogo por sus hijos, por su pareja, por lo que sea, necesito al médico, necesito crema, necesito agua, necesito pescado, necesito comida, necesito un sinfín de cosas y entonces todos necesitamos de todos.
Por eso es muy importante estar unidos como sociedad. Ese es el gran problema que se vino con la pandemia. Con la pandemia se vino el problema de que las sociedades se empezaron a separar. Entonces, cuando una sociedad se empieza a separar, pues no hay unidad y al no haber unidad, es más fácil que nos empecemos a desestructurar como sociedad. Ojo, tengan muy en cuenta que las personas que están en clase alta, o sea, no me refiero a las personas que tienen dinero, me refiero a los multimillonarios, que son muy pocos en el mundo, son muy pocos en el país. A ellos les vale cacahuate porque ellos viven en otro nivel. Para ellos hay otro mundo. Y entonces, obviamente, fíjense bien, aquí viene lo importante. Obviamente, a los que están en clase alta, que les repito, no es gente con dinero, hablo de multimillonarios. Y les voy a poner una diferencia muy marcada para entender, ahora sí valga la redundancia, la diferencia entre clase alta, ¿sí? Em, hay dos clases altas, el rico y el multimillonario. El rico es, piensen en algún actor que les llame mucho la atención, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es rico. Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol, es rico. Lionel Messi es rico. Tienen mucho dinero, ¿sí? Pero hay algo más arriba que son los multimillonarios. El multimillonario es el que le paga el sueldo a Messi, a Ronaldo, a Leonardo DiCaprio, porque tienen el dinero para pagarle a ellos y pagar esas cantidades a otras 100 o 10 personas más. Es decir, tienen muchísimo dinero. Entonces, dentro de la clase alta, y ustedes también distingan al rico del multimillonario, también dentro de la clase alta hay niveles, ¿sí? Y entonces, esa clase alta que les hablo de los multimillonarios, ellos viven en otro mundo, ¿sí? Aparte del de nosotros, ¿sí? O sea, ¿en qué mundo viven ellos? Ellos tienen sus propias escuelas, sus propios sistemas, hacen sus propios sistemas, sistemas en los cuales uno no puede entrar, es imposible que uno entre por la cuestión económica, ¿sí? Entonces tienen sus propios sistemas y ojo, específicamente acá con las cuestiones educativas. Las personas multimillonarias de aquí de México van a mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué los van a mandar a estudiar al extranjero? No van a encontrar a alguien multimillonario que tenga a sus hijos estudiando aquí en México. ¿Por qué? Porque obviamente aquí en México el sistema educativo está muy, muy, muy atrasado. Y entonces los multimillonarios de México saben eso, saben que si yo meto a las escuelas a mis hijos del país, pues no van a tener lo que yo tengo, no solamente por estudiar en escuelas aquí, sino también obviamente tiene que ver la cuestión económica, ¿no? Y las facilidades. Pero a lo que voy, ellos crean sistemas para nosotros y dejan que nosotros nos hagamos bolas en ese sistema que ellos crean para que nosotros nos entretengamos, ¿sí? Es decir, a mí me conviene que el joven, como multimillonario, a mí me conviene que los jóvenes del país traigan armas en lugar de libros. ¿Por qué? Porque si traen armas, entre ellos se matan. Y como nunca se van a organizar, nunca se van a organizar para generar una revolución y empezarse a preguntar, oye, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el sistema educativo está tan mal? ¿Por qué el sistema de salud está tan mal? ¿Por qué no hay cambios? ¿Sí? Que cuando se empieza a generar un pequeño cambio, pues empezamos a hablar mal del cambio, ¿no? Y entonces a lo que voy es, y esto me interesa muchísimo, a los multimillonarios en todo el mundo les conviene que los jóvenes desde siempre, no les voy a decir que hoy en día, desde siempre ha sido lo mismo, me conviene que el joven traiga un arma y no traiga un libro. ¿Por qué? Porque el arma no hay problema. La vas a utilizar en contra de las personas que viven en tu mismo círculo, ¿sí? En tu mismo estatus social, ¿sí? En tu misma clase social, discúlpenme, ¿sí? En tu misma clase social.
Entonces a mí me conviene que se maten entre ustedes, que se mate la clase media, la clase baja, mátense entre ustedes, no hay problema. Y no voy a hacer nada por cambiar el sistema, porque no me conviene, ¿sí? A mí como multimillonario no me afecta en nada el narcotráfico porque eso es algo que se va a mover allá, en clase media y clase baja, ¿sí? Y quizá algunos de clase alta, los ricos, pero no llega a los multimillonarios. ¿A qué me refiero? Dentro de los multimillonarios pudiera estar a lo mejor un narcotraficante. Entonces, a ellos no les interesa que si la guerra contra el narco, que si se están agarrando a balazos, que si ya los pueblos en Jalisco ya es puro narcotráfico, ya están totalmente tomados por el narcotráfico, ¿sí? Y aparenta ser una sociedad, pero no son más que ya pueblitos que están gobernados por el narcotráfico. Y a ellos no les interesa eso. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a llegar el problema, ¿sí? Entonces, no voy a cambiar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que el joven no piense, no haga lo que realmente quiere hacer, no viva y simplemente esté queriendo consumir, consumir. Que el joven esté contento con traer un iPhone, que el joven esté contento con traer un celular, que el joven esté contento con rentar una casa y ya. Que el joven sea feliz consumiendo. Eso es lo que le interesa al sistema, que tú consumas. No me interesa que pienses, no te quiero hacer pensar porque no me conviene hacerte pensar, ¿sí? A mí lo que me conviene es que consumas, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy, muy importante, la cuestión del consumismo, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, téngalo muy en cuenta. Esta es la crítica que hace el materialismo al capitalismo, ¿sí? Que es un sistema económico que simplemente se preocupa por la imagen y eso lo que te genera es sociedades vacías, sociedades que simplemente consumen, pero no piensan por qué consumen lo que consumen y no se preguntan qué otra cosa pudiera hacer para estar mejor como persona. No, simplemente dame mi gorrita Nike, o no sé, alguna que esté de moda, dame mi bolsita Louis Vuitton, quiero mis tenis, no sé, hay un sinfín de marcas de tenis que ahorita están usando los jóvenes, antes eran los Jordan, creo que ahorita se pusieron de moda otra vez, o sea, simplemente me interesan las marcas, pero no me interesa el fondo de lo que yo estoy consumiendo, ¿sale? Entonces, esto va a ser importante entender esta parte económica y cómo se mueve, ¿no? Después está la parte de la estructura, en esto que les había explicado. En la estructura, que es la parte política, hay algo muy importante que se llaman grupos de poder. Desde el materialismo histórico es un concepto que se explica. Los grupos de poder son aquellos grupos que van a ejercer una presión sobre los que gobiernan los países, ¿sí? Entonces estos grupos de poder, ¿sí? Van a tener una importancia mayúscula en la política. ¿Cómo puede ser? Y hay que identificar los grupos de poder. Es muy importante que nosotros identifiquemos los grupos de poder. ¿Por qué? Porque luego podemos confundir eh, alguna lucha social con una presión política. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, aquí aprovechando que ustedes están en pedagogía, la cuestión de el famoso CENTE, ¿sí? La CENTE o ¿cómo se llama? El sindicato de maestros, discúlpenme, sindicato de maestros. Bueno, cuando estaba esta señora Elbaster Gordillo, ella utilizaba a los maestros como grupo de poder, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba? Si tú político no me ayudas en lo que yo quiero, no me das más dinero, etcétera, etcétera, entonces yo voy a sacar a todos los maestros del país a que te bloqueen las calles de las ciudades. Y eso lo único que va a generar es un descontento social, donde la gente se va a estar encabronando. Sí, en un principio van a decir maestros huevones, pero después la gente va a estar tan encabronada que va a decir, bueno, el gobierno, ¿por qué no hace nada? Porque estos se regresen a trabajar. En un principio, la sociedad se va a enojar con ese grupo de poder, pero si ese grupo de poder se mantiene en su lucha,
entre comillas, lucha, ¿sí? Sin sentido tal vez, o nada más para intereses particulares, pero se utilizan, y esto es muy importante, y es lo que quiero que ustedes vean, cómo muchas veces se va a utilizar al grupo de poder para mi beneficio personal. En este caso, por ejemplo, el Baster Gordillo hacía esto, sacaba a los maestros a las calles de la ciudad, porque si no salías como maestro, miembro del sindicato de maestros, de la educación, miembro del sindicato de la educación, si no salías, te iban a quitar tu plaza. Entonces había muchos maestros que estaban en las calles bloqueando, valga la redundancia, las calles de la ciudad, pero no porque ellos quisieran luchar por algo que les beneficiaba, estaban luchando por los beneficios de alguien más arriba que de ellos, ¿sí? Simplemente eran títeres. Tengan mucho cuidado con eso. No toda lucha social es una lucha social genuina. Hay luchas sociales que se utilizan simplemente para beneficiar los intereses personales, discúlpenme, de algunas personas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el Baster Gordillo, para que se den una idea, se iba a ver Beverly Hills a tiendas carísimas, tiendas que lo más barato te salen $75,000. Ella se iba a esas tiendas y a comprar su ropa, a comprar aretes. eh, Creo que tiene alrededor de, no sé, unas 15 o 20 propiedades alrededor del mundo. Tiene casa en Francia, tiene casa en Nueva York. O sea, dime, ¿cómo un maestro, por más fregón que seas, va a poder comprar 15 casas en diferentes partes del mundo? Si bien te vas a comprar una aquí, pero en, en, en 15 lados diferentes del mundo y lugares caros como puede ser Nueva York, París, ¿sí? Inglaterra. Y entonces estos grupos de poder, tengan cuidado, les repito, muchas veces solamente están utilizados para los beneficios personales. Identifiquen los grupos de poder. Por ejemplo, aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara es un grupo de poder. Lo va a ir perdiendo, gradualmente lo va a ir perdiendo porque ya no está Raúl Padilla, perdóname, y lo va a ir perdiendo. Pero cuando estaba Raúl Padilla, era un grupo de poder importantísimo. Porque si tú no le das dinero a la Universidad de Guadalajara, entre comillas, Universidad de Guadalajara, es decir, Raúl Padilla, si tú no le dabas el dinero que él pedía al gobierno, en este caso al estado de Jalisco, entonces él sacaba el brazo fuerte de la Universidad de Guadalajara, que ¿quiénes son? Son los estudiantes. Y entonces saco al estudiante, saco al maestro a marchar por las calles de Jalisco a quejarse de que el Estado no me está dando el dinero que yo quiero, que muchas veces está injustificado o está mal gastado, ¿sí? Pero esos son los grupos de poder, los grupos que tienen la capacidad de meter presión a los gobiernos para que tomen ciertas decisiones, ya normalmente a favor de esos grupos de poder o de otros intereses que haya. Porque yo como Universidad de Guadalajara me puedo asociar con otro partido político y ponerme de acuerdo con ese otro partido político para estarle pegando a la persona o al partido que esté en turno para que la sociedad vea lo que quiera ver. ¿Se acuerdan que creo que en la clase pasada sí se los mencioné, en la clase del martes, les mencioné que los medios de comunicación están hechos para dirigir, dirigir la opinión pública? Entonces, por ejemplo, los grupos de poder están hechos para también dirigir la opinión pública. Necesitamos el medio de comunicación que transmita lo que está pasando, pero yo tengo que hacerlo como grupo de poder. Es decir, yo salgo a marchar, saco a mis estudiantes a marchar como Universidad de Guadalajara, yo que soy el grupo de poder, pero necesito que haya un medio de comunicación que transmita el poder que yo tengo. Entonces se fijan cómo ya hay varios intereses, medios de comunicación, instituciones educativas, partidos políticos. Todos esos son grupos de poder que se pueden unir. ¿Para qué? Para tomar el poder, es decir, gobernar a los estados, a los municipios, a los países. Y esto es muy importante. De esto habla Marx. De ahí la importancia, por eso para mí es una de las teorías más importantes en lo pedagógico, el materialismo histórico. De ahí la importancia de desarrollar pensamiento crítico
en nuestros alumnos, no importa la materia que tú estés brindando, estés dando, no importa el nivel académico al que estés hablando, ¿sí? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, el nivel académico que tú quieras. Es importante desarrollar, fomentar el pensamiento crítico y la inteligencia emocional en la educación, ¿sí? Esto sería importantísimo y sería lo que más me gustaría que se les quedara del materialismo histórico. En sí, el materialismo histórico lo que te está diciendo en el ámbito educativo es necesitamos personas con pensamiento crítico y inteligencia emocional, ¿sí? Eh, las emociones también son importantes, ¿no? ¿Cómo puedes guiar mi opinión a través también de la emoción, no solamente del pensamiento? Entonces, es muy importante fomentar esto en lo académico y Paulo Freire, les repito, agarra el materialismo histórico y fundamenta toda su teoría pedagógica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, por último, la superestructura. La superestructura no es otra cosa más que la sociedad, ¿ok? Y Marx decía algo muy interesante para entender y matar una crítica que se hace al materialismo histórico, ¿sí? Y ahorita se los voy a mencionar, pero Marx te dice, no importa, les repito, no importa lo que tú pienses y lo que tú hagas, eres parte de la sociedad, eres parte de la sociedad, ¿sí? Si lo comparan con la teoría pasada que vimos, el estructural funcionalismo, ¿sí? En el materialismo histórico, lo que te dice, digamos, el estructural funcionalismo te dice que la sociedad está por encima del individuo. Acá el materialismo histórico lo que te dice es que no importa lo que tú hagas, eres parte de esa sociedad, ¿sí? Entonces, ¿se fijan cómo la importancia de la sociedad? O sea, a esto va la materia, ¿no? Que nosotros empecemos a identificar la importancia que tiene la sociedad en el individuo, ¿sí? Les repito, porque ahorita con esta cultura de la superación personal y todo este rollo, pareciera que el individuo es un ser, un superhéroe que no necesita a nadie, que no necesita del otro, y yo solo puedo, y entre más solo esté mejor. No, esa es una cultura que se te quiere vender, es decir, una idea que lo quieren hacer parte de nuestra cultura. O sea, que esa idea se forme y se arraigue culturalmente en las sociedades. ¿Para qué? Para que las sociedades estén separadas, que no haya tejido social, porque si no hay tejido social es más fácil controlar a las personas. Entonces, esto es muy importante. Ahora, eh, ¿por qué les digo que es muy importante esta parte que dice Marx? No importa lo que tú hagas, eres parte de la sociedad, porque, por ejemplo, muchas veces tú puedes ver personas hablando del materialismo histórico y una de las críticas muy tontas que se hace, que normalmente es la crítica más tonta que he escuchado del materialismo histórico, es que te dicen, bueno, y entonces, si tú estás hablando de materialismo histórico y te gusta esa teoría, ¿por qué estás consumiendo coca? Eres un consumista. ¿Por qué estás con tu laptop, HP? Este, pues, ¿y por qué traes ropa de marca o por qué traes ropa X? Pues porque soy parte de la sociedad y no por ello no implica que no puedo criticar ciertas cosas de la sociedad, ¿sí? Porque si yo me quisiera ver como un cavernícola o sea, imagínense, ¿no? Es decir, no voy a utilizar ropa, no voy a consumir nada para que la gente me haga caso de que el capitalismo está mal, de que es un sistema que nos va a llevar a acabarnos entre nosotros. Pues no puedes hacerlo porque obviamente vas a parecer un primitivo, ¿ok? Es decir, no importa que yo no esté de acuerdo con cómo es la sociedad, soy parte de la sociedad y voy a tener cosas de la sociedad. Eso es algo muy importante que mencionaba Marx y es importante entenderlo. Nosotros muchas veces vamos a ser parte de cosas que nosotros mismos criticamos, ¿sí? Y no quiere decir que eso está mal. De hecho, eso es tener pensamiento crítico. Estoy y soy y formo parte de esto, pero no estoy de acuerdo.
Ejemplos miles. Yo en un ejemplo es, soy docente de diferentes universidades y preparatorias, pero sigo sin estar de acuerdo con el sistema educativo que hay. Entonces, yo doy mis clases con mi estilo. Esa es eh, mi manera de rebelarme ante un sistema en el cual no estoy de acuerdo. ¿Sí? Eh, a mí lo que me interesa es hacer pensar a las personas que les llegue conocimiento que normalmente no hablan en sus clases y que debería ser parte de la cuestión académica en los alumnos, ¿no?
Bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la superestructura, entonces la cultura, que somos parte de ella y no importa que no estemos de acuerdo con el sistema, somos parte del sistema. Esto va a ser fundamental para cualquier cosa. Por ejemplo, eh, mm, ustedes, no recuerdo, creo que hay alguien por ahí que da clases en escuelas y no importa, ¿no? Que yo no esté de acuerdo con el sistema que en donde yo trabajo, si lo quieren ver en lo educativo o en otro ámbito laboral, no importa que yo esté en desacuerdo con el sistema, es decir, con mi trabajo, con el cómo se hacen las cosas ahí, yo soy parte de ese sistema, ¿ok? Entonces, esto que lo tengamos muy, muy en cuenta, no nos podemos digámoslo así, desligar de los sistemas, por así decirlo. Obviamente en los trabajos sí, renuncio y se acabó, pero ustedes, por ejemplo, yo en lo educativo, pues en casi todos lados se hacen las cosas iguales. Iguales me refiero, pues siguen el sistema que indica la SEP, ¿no? Entonces, por más que tú no estés de acuerdo con, o estés en desacuerdo, para expresarme de mejor manera, estés en desacuerdo en cómo las cosas se llevan en el sistema te va a jalar hacia él, ¿sí? ¿Por qué? Renuncio aquí, me voy a otra escuela, renuncio a otra, me voy a otra, en todas siguen el mismo sistema, el sistema que diga la SEP, ¿no? Entonces, por más que tú digas, yo voy a abrir mi propia escuela, tu propia escuela debe estar ligada a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, y de ahí no te puedes salir, eres parte del sistema. Entonces, a eso se refería Marx, somos parte del sistema y por más que nos quejemos, estamos en este sistema, ¿sí? Quejas del sistema, cualquier sindicato, por ejemplo, o puede ser movimientos sociales como puede ser los desaparecidos, las familias de personas desaparecidas, el feminismo, etcétera, etcétera. No importa, no importa en qué movimiento tú te encuentres, ese movimiento es parte del sistema, ¿no? Entonces aquí lo que te dice Mark con esto es que hay que hacer una autocrítica, hay que ver hacia adentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal como individuos y qué está haciendo mal la sociedad, ¿no? Que Marx pone el dedo en la llaga, el consumismo es el problema, porque te genera personas vacías, porque te va a generar cosas vacías. Si tú te preocupas más por el en dónde estudio, cuánto me cuesta la colegiatura, que entre más me cueste, pienso que es mejor escuela, ¿sí? Pues vas a estar más equivocado, porque solamente te estás fijando en la figura de las cosas y no en el fondo, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante. Marx es lo que te propone. Hay que hacer una autocrítica, hay que hacer una lucha social, ¿sí? Porque las cosas cambian. ¿Por qué? Estaba la famosa lucha de clases de Marx, que es, ya saben, son tres clases sociales hasta el momento: clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Ahí la clase media y la clase baja se está fusionando en una sola y la clase alta se está dividiendo, como yo les mencionaba, entre ricos y multimillonarios, ¿no? Pero ¿de qué se trata esta lucha de clases? Y esto va a ser lo interesante y es ahí donde Marx hace la crítica a lo que genera este sistema. Marx ah, dice, lo que te genera este sistema es esa lucha de clases, ¿sí? Es decir, el pobre quiere llegar a ser clase media, el clase media quiere llegar a ser clase alta y el clase alta no quiere dejar de ser clase alta. Bien, eso sería lo normal, ¿sí? Lo natural, por así decirlo. Pero ahí viene la parte perversa del ser humano y de los sistemas, que es el pobre quiere ser clase media, ¿sí? La clase baja quiere ser clase media, pero la clase media no quiere que la clase baja sea clase media. Y el de clase alta no quiere que el de clase media sea clase alta y el de clase baja no quiere que tampoco llegue a ser clase media. Entonces, lo que te provoca este sistema es esta lucha de clases que no es otra cosa más que quiero yo como individuo escalar en posición económica y social,
pero no quiero que los demás lo hagan. Y esto se convierte, y si lo trasladamos otra vez a lo que me interesa con ustedes, que es lo educativo, este famoso sistema de competencias. Y todo se vuelve una competencia. No, pero es que ¿qué te dicen en el sistema educativo actual? No, no, es que competencia es darte herramientas, una competencia. Tienes la competencia para dar terapia. ¿Qué competencias necesitas para dar terapia? Entonces, ¿eres competente o no eres competente? O sea, ¿estás capacitado para o no estás capacitado para? Y entonces pareciera que solamente la educación es dar herramientas, ¿sí? ¿Y para qué quiere la herramienta? Sí, yo le puedo dar, a mí ustedes me pueden dar una espátula y 10 kilos de cemento ya preparado y probablemente no sepa hacer nada. Entonces no me sirve de nada que me des la herramienta. Solamente necesito herramientas, necesito técnica, necesito teoría, necesito pensamiento crítico, necesito inteligencia emocional, necesito, no, es que esas son las competencias. No, las competencias son herramientas, ¿sí? Entonces, muchas veces me preocupo más porque seas competente para hacer algo, es decir, que estés capacitado para hacer, pero no para pensar. Y ese es el problema con el sistema de competencias actualmente, ¿sí? Que sé hacer, pero no sé pensar y no sé ser. Sé hacer, pero no sé ser y tampoco sé pensar. Ese, les repito, es el problema con el sistema de competencias que se lleva actualmente. Obviamente lo tienen ya todo súper estudiado, lo tienen súper justificado, pero yo sí les puedo decir, hay una gran diferencia académicamente de hace 20 años a la actualidad, ¿sí? Y es muy, muy notorio la diferencia académica, o sea, es muy, muy, muy notorio, ¿sí? Eh, Luego, entre universidades mismas, tú también ves la diferencia, o sea, si hay una marcada diferencia entre la Universidad de Guadalajara y las universidades privadas, o sea, sí hay alguna diferencia. ¿Por qué? Porque les repito, se convirtió en una educación, digo, se convirtió en negocio la educación. Entonces, la Universidad de Guadalajara, fíjense bien, aquí está el punto, que siempre me venden que es la mejor universidad de aquí en Jalisco, pero es que también acapara las cosas. Y entonces, ya díganme que no es de la universidad, ¿no? Entonces, las personas que están en el gobierno, la gran mayoría son de la Universidad de Guadalajara o estudiaron ahí y lo convierten en una secta, ¿no? Y entonces, yo le voy a dar prioridad a la Universidad de Guadalajara para prácticas profesionales que una universidad privada. Y entonces, obviamente, eso lo que va haciendo es limitando, limitando la educación a que si no estudias en la Universidad de Guadalajara no vas a tener todas las herramientas que necesitas tener a tu alcance para el desarrollo profesional, académico e intelectual. Eh, Obviamente tienen prioridad. Si yo en una preparatoria pública me quiero llevar a los alumnos a la FIL, es todo un show que tengo que hacer para llevármelos a la FIL. Pero en la Universidad de Guadalajara tengo todas las facilidades para llevarme a los alumnos de hecho, hasta están obligados a asistir a la FIL los alumnos de la Universidad de Guadalajara. Porque a ti como maestro te dicen, quítales puntos o regálales puntos, sobre todo regálales a través del chantaje, ¿no? Les voy a regalar puntos a los que traigan su boletito de la FIL, de que fueron a la FIL y traigan pruebas de que fueron a la FIL. ¿Por qué? Porque necesito que ese evento se llene. ¿Por qué? Porque es un evento que organiza la Universidad de Guadalajara y no puede quedar mal. Entonces, ¿qué hago? Saco otra vez lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? La presión social, esto que ya habíamos mencionado en la otra teoría, presión social, los grupos de poder. Entonces, la Universidad de Guadalajara como grupo de poder hace cualquier evento y está garantizado el éxito casi de cualquier evento de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque voy a mandar forzosamente o maquiavélicamente, voy a estar moviendo al alumnado para que asista a mi evento, ¿sí?
Es decir, en horario de clase le voy a decir, tienes que ir a tal lado, porque si no vas a tener falta este día. O no te voy a dar puntajes extra, ¿no? Y entonces eso se empieza, obviamente, y esto es muy importante, que me gustaría que empiecen a analizar un poquito maquiavélicamente las cosas. Pues obviamente, les repito, los eventos de la Universidad de Guadalajara están garantizados para que tengan éxito. ¿Por qué? Porque si les va mal, entre comillas, pues siempre vas a tener a los alumnos que te van a llenar los eventos, ¿sí? Y entonces siempre va a parecer como que si los eventos que organiza la Universidad de Guadalajara son, este, son, ¿cómo se dice? Son un éxito, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, para que ustedes se den una idea también de las cuestiones que provocan. Tengo conocimiento de un docente en la Universidad de Guadalajara, ya de 60 años, que se acuesta con sus alumnas de psicología. Y a esas alumnas de psicología, sobre todo las de primeros semestres, luego las contrata como becarias en investigación que se hace dentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, por ejemplo, tienes muchachitos de 19 años, o específicamente mujeres de 19 años, que todavía no tienen la formación para estar participando en ciertas investigaciones porque todavía no tienen la formación, pero las tienes participando en esas investigaciones. ¿Por qué? Porque se están acostando con el maestro encargado de llevar a cabo la investigación. No sé, les pongo un ejemplo. Esclerosis múltiple, y hay una investigación en estos momentos entre México y Argentina de esclerosis múltiple y qué pasa neurológicamente con las personas que tienen esclerosis múltiple, ¿no? Entonces tienes a este maestro con un montón de becarias, con tus cinco de 19 añitos que se están acostando con el maestro y que todavía no tienen la formación realmente para ser becarios. Y los que realmente tienen la formación y les serviría por el tiempo académico en el que llevan en la universidad estar en esas investigaciones, no están. ¿Por qué? Porque no se están acostando con el maestro. Eso es lo que provoca el capitalismo, que todo se vuelva banal, que se pierda realmente el por qué hacemos cada cosa, ¿sí? Y entonces al banalizar las situaciones, al banalizar la cuestión académica hablando de lo educativo, se cae en este tipo de errores, ¿no? En este tipo de situaciones. Si tú no tienes alumnos con pensamiento crítico, pasa esto. El maestro les propone algo no ético, que es, te acuestas conmigo y te traigo de becaria y lo aceptas. Lo aceptas porque, y esto lo habla, le repito, también el materialismo histórico, la cuestión de la ética y la cuestión del pensamiento crítico. Ética por parte del maestro, ética también por parte del alumno, de que el alumno diga, a ver, yo merezco estar ahí, y ahí viene la famosa meritocracia, ¿sí? Y a esto que sí yo propongo el debate abiertamente, y que bueno, se le está presentando la oportunidad a la persona, ¿la tomas o la dejas? Cuando sabes que es una oportunidad que probablemente no se te va a volver a presentar. Y ahí está el verdadero dilema ético, ¿sí? ¿Por qué el dilema ético? Tú puedes decir, bajo mi estructura de valores, yo no lo haría, pero alguien más lo va a hacer. Entonces, esa oportunidad que tú no tomas, alguien más la va a tomar. No es que no la tomo, pongo el dedo en el renglón, hago ver que esto está mal, eso nunca va a salir a la luz pública, por así decirlo. Es decir, ¿a qué me refiero? Ese maestro nunca lo van a correr de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es una vaca sagrada, porque es amigo del, etcétera, 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 de alguien, obviamente del rector, obviamente de alguien más arriba del rector, y entonces nunca lo van a correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es reconocido, ¿sí? Obviamente es una persona, quitando esta parte antiética, es una persona preparada, inteligente, bla, bla, bla. Entonces, tú le sumas la preparación más la cuestión de los grupos de poder, es decir, es amigo de alguien importante en la Universidad de Guadalajara, y esto sigue. Ese problema, ¿cómo lo combates? Con esta cuestión. No que tenemos, no, sino
hay que pensar en nuevos sistemas. ¿Por qué? Porque el sistema actual, el capitalista, ya está arcaico. De hecho, ya estaba arcaico, ya había muchas este, marchas respecto, antes de la pandemia, ya había un descontento social sobre el capitalismo, ¿sí? Y de ahí viene la pandemia, ¿sí? No les digo que no existió el virus, pero la pandemia es algo creado totalmente. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba muy descontenta con el sistema económico actual. Pasa la pandemia, la recesión económica que hay actualmente y que llevamos un año, 2 años con ella, esa recesión económica ya se sabía que iba a suceder desde mucho tiempo atrás y surge la pandemia y ya te dicen que por la pandemia están todos estos problemas económicos, pero simplemente vean los problemas que tenemos actualmente en la sociedad en general, no solamente la mexicana, no se vayan a limitar solamente a analizar cuestiones de aquí del país, sino vayan mundialmente. Lo que está pasando con Israel y con Palestina. Son cosas que vienen de años atrás sucediendo y siguen sucediendo. ¿Por qué? Por el sistema capitalista. La guerra para activar la economía, acuérdense, esto es una máxima, las guerras sirven para activar la economía. Por eso hablamos en la primera clase un poquito de economía respecto a si ustedes se fijan, hasta la Segunda Guerra Mundial, no hablamos nunca y no les hablé nunca de Estados Unidos, porque Estados Unidos no pintaba en el panorama mundial. Se dan cuenta en Estados Unidos que los países que mejor económicamente están son los países que participaron en guerras mundiales y las ganaron. No, no solamente que participaron y las ganaron. Entonces, por eso deciden participar en la Segunda Guerra Mundial porque quieren activar su economía. Si recuerdan en la clase pasada con el estructural funcionalismo, el estructural funcionalismo surge porque está la recesión económica muy fuerte en Estados Unidos y Talcott Parsons quiere darle una explicación a qué está pasando en la sociedad americana, ¿no? Y entonces, esto mismo, una vez que Estados Unidos participa y gana la guerra mundial, viene la Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría es la guerra que hubo entre dos sistemas económicos, políticos y sociales, que era el capitalismo y era el comunismo. Y ya saben ustedes qué sistema ganó, el sistema que predomina en la mayor parte del mundo, que es el capitalismo. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Que el capitalismo se está tambaleando. Hay algunos países, como Corea del Norte, que están agarrando más fuerza. La Unión Soviética, oigan nomás, Rusia y China, y eso no conviene a Occidente, no conviene a Estados Unidos, y entonces un, un problema religioso, político, eh, de región, como es la guerra con Palestina e Israel, que ya estaba, digámoslo así, en pausa, otra vez rebrota, ¿sí? Y entonces, ¿por qué rebrota? O, por ejemplo, esto que ustedes vieron de que, no supuestamente, que los palestinos entraron a Israel, hicieron un montón de desmadre. Eso uno cuando sabes de cuestiones de geopolítica, sabes que eso era prácticamente imposible que pasara, a menos de que dejaran que pasara, porque el ejército más fuerte, más poderoso, el que tiene mayor inteligencia de investigación, etcétera, es el ejército israelí. Entonces me estás diciendo que un grupo de personas que ni siquiera los puedo llamar guerrilleros, como son los palestinos, eh, se metieron a Israel a matar gente. Eso es totalmente que dejaron que sucediera. Y aquí es donde viene lo interesante y donde entra el materialismo histórico, es porque dejas que suceda, porque dejaron que sucediera. O sea, era algo perfectamente evitable en Israel, pero dejaron que sucediera. Y entonces, ¿por qué dejas que suceda? Obviamente Israel es una, lo voy a mencionar así, es una colonia de Estados Unidos. Es decir, Israel es un invento de Estados Unidos en Oriente Medio para tener eh, aliados, por así decirlo, en Oriente Medio. Es decir, para tener un grupo de personas que estén bajo las órdenes de Estados Unidos en Oriente Medio, porque siempre Oriente Medio ha sido un territorio difícil para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos
ayuda a los israelíes a que invadan Palestina y se hagan con la mayoría de Palestina, ¿sí? Que eso más o menos es lo que está pasando allá y lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Digamos que los israelíes eh, se metieron a territorio palestino y les quitaron sus tierras con ayuda del gobierno americano, ¿sí? Porque a los americanos y a Occidente les conviene que haya un grupo que sea afín a ellos en Oriente Medio, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, y es lo que les digo, y lo es que menciona el materialismo histórico, es cuál es el o por qué pasa lo que pasa, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto. Y ahorita ustedes están viendo, si mal no recuerdo, lo estaba viendo hoy en la mañana y desde ayer se han estado cancelando vuelos en París, en Francia, discúlpenme, no en París exactamente, desconozco si en París, pero sé que en Francia sí, en Bélgica, porque hay una amenaza terrorista. Y esto ya había pasado antes de la pandemia, ¿sí? Todo esto ya había pasado antes de la pandemia. No sé si se acuerdan que en un bar, en un lugar de música, había un concierto en Francia, en París, se metieron unos tipos, y empezaron a matar personas en ese lugar. Y luego en Bélgica también pasó algo antes de la pandemia. El otro día acuchillaron a un profesor en Francia, en una universidad de Francia. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué están pasando? ¿Sí? O sea, si realmente son cosas que pudieran pasar en esos países o están permitiendo que pase, ¿sí? ¿Cuál es el interés de que pase esto? ¿Por qué están dejando que pase esto? Obviamente porque quieren iniciar una guerra a los americanos para activar su economía. Si ustedes tienen oportunidad de ver videos o viajar a Estados Unidos, en Estados Unidos están cambiando muchas cosas. Está muy mal Estados Unidos, tanto económica como culturalmente. Culturalmente me refiero a cosas que antes no veías en Estados Unidos, digámoslo así, en sus calles principales, ya hoy en día las ves. ¿Por qué? Porque económicamente les está yendo muy mal. Entonces, hay que activar la economía. ¿Cómo se activa la economía? Esta es otra máxima, a través de las guerras, ¿sí? Entonces, esa es la intención de todo lo que está pasando ahorita y de todo lo que se está moviendo socialmente, principalmente en Oriente Medio, Europa, ¿sí? Quieren crear una guerra ficticia. ¿Contra quién? Contra alguien. Se van a agarrar a alguien, los americanos, como pretexto para intentar activar su economía. Ya lo intentaron antes de la pandemia, no funcionó. ¿Por qué? Porque el sistema ya está obsoleto. Es decir, esto que nos mencionaba Marx, el capitalismo te vende la idea que con tu propiedad privada, digo, perdón, con tu capital puedes tener propiedad privada. Es decir, con tu dinero puedes comprar lo que tú quieras y tener lo que tú quieras. Entonces tú ya te estás dando cuenta que eso no es cierto. Las sociedades ya se están dando cuenta que esto no es cierto, que tú trabajas un montón y ya no te alcanza para lo mismo, que trabajas un montón y ya no te puedes comprar una casa, ¿sí? O no por lo menos la casa que tú quieres, ¿sí? Sino que ya te tienes que ir a las superorillas de las ciudades, a vivir. Como por ejemplo otro fenómeno que se está dando es la parte de la gentrificación. O sea que el extranjero que no puede mantenerse con una vida buena en su país, se está viniendo a países subdesarrollados donde su moneda vale más y aquí con esta cuestión del trabajo a distancia, pues pueden estar trabajando aquí, ganando dinero en su moneda, pero consumiendo con los precios del peso. Entonces, obviamente, su dinero adquiere mayor valor en un país subdesarrollado, pero eso lo único que provoca es que los aumentos de precios inicien en esos países y entonces para ellos es barato, pero para las personas que viven en ese país ya los precios no son accesibles. Y ese es el problema, por ejemplo, de la gentrificación, ¿no? Entonces, le repito, esto es el materialismo histórico, te hace una crítica a estas situaciones. Hay algo que también es muy importante en el materialismo histórico, que es la plusvalía.
La plusvalía no es otra cosa más que, no lo vayan a confundir con plusvalía de una casa, ¿ok? No es lo mismo. Acá plusvalía en el materialismo histórico lo vamos a llamar a la explotación del trabajador. O sea, espero que no les haya pasado, pero o que no les pase en este momento en su trabajo, pero lo más seguro es que sí, porque a todos nos ha pasado y a todos les va a pasar en algún momento si sigue este sistema, eh, es la explotación del trabajador. Eso es la plusvalía. Y entonces, eh, plusvalía es, por ejemplo, cuando a ti te contratan para un puesto y terminas haciendo el trabajo como de 4 puestos, pero te pagan nada más por uno. Plusvalía es esta famosa frase de ponte la camiseta de la empresa. Plusvalía es esto de que la sociedad en todo momento, te pide que estés produciendo. No puedes descansar un poco, no puedes tener un descanso, no puedes tener hobbies. Y si tienes un hobby, debe ser un hobby que produzca. Hay que producir, 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 ¿no? Esto es la plusvalía, la explotación del trabajador. ¿Qué tanto más le puedo sacar a un trabajador? ¿Qué tanto jugo? Exprimirlo a lo máximo. Y ese es un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque quienes van a tener mayor capital y mayor propiedad privada van a ser las personas que sean dueñas de los medios de producción. Esto es básico en el materialismo histórico, te lo explica. Las personas que sean dueños de los medios de producción son los que van a tener el dominio en las sociedades, ¿sí? Quien domine los medios de producción. Y entonces, fíjense bien, yo les planteo esto en la cuestión académica. En la cuestión académica, sinceramente, ¿quién es el importante? ¿El docente, que es el que tiene el conocimiento, o la institución educativa que lo único que hace es organizar todo, ¿sí? Que no quiere decir que sea menos importante o que sea menos trabajo, ¿sí? Pero se llevan la mayoría económica el organizador que quien realmente eh, tiene el conocimiento. Sí, por ahí lo mencionaba López Obrador, que según él quería hacer que los maestros ganaran 16,000 pesos, ¿sí? Entonces, es esto, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, para que ustedes vean, en esta preparatoria que les comento que entré a trabajar, eh, cuando yo llegué y me dijeron, no surge, por favor, acepta porque no surge, dije, ok, te voy a aceptar. Pagaban 68 pesos la hora, 68 pesos la hora, ¿ok? Entonces, eh, tus 68 pesos la hora, te pedían cuidar a los alumnos, es decir, estar de niñera, dar la clase, calificar, la lista de asistencia, tenías que hacer planeaciones, luego a cada rato te escribían por el grupo de WhatsApp para decirte, maestro, se necesita esto, métanse acá, les mandé un correo, les mandé, era en cada momento, y yo recuerdo que estaba dando clases de universidad en línea y me empezaron a escribir al grupo tanto que me empezaron a distraer de la clase que yo dije que les tuve que escribir y les dije, oigan, estoy dando clase, yo estoy ocupado, tengo otros trabajos, no nada más doy clases en la mañana en esa prepa, de hecho es algo que yo hice así por hobby, no es que sea un trabajo que yo lo tome así como que, este es mi trabajo, sino y casi casi lo tomé como lo estoy haciendo por un favor porque no tenía la necesidad de aceptar esas clases en la mañana o de entrar a esa prepa a trabajar, pero me estaban exigiendo demasiado, ¿saben? O sea, era demasiado la exigencia por el pago que te daban, ¿sí? Y entonces es esto, eso es la plusvalía, o sea, el trabajo del maestro es dar una clase. Ya organizar el grupo para salir de viajecito, que si sabes qué, tienes que escribir y ponerte de acuerdo con otros maestros para la semana de la educación, para la semana de la sexualidad. O sea, eso ya es plusvalía. Es decir, tú me estás utilizando para hacer cosas fuera de mi horario laboral. Eso es explotación. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué te vende la sociedad hoy en día o cómo han adoctrinado a la sociedad hoy en día? No, es que debe ser productivo. Debe ser productivo, siempre debes estar haciendo cosas, debes estar ayudando a las instituciones.
obviamente, ¿sí? Pero ¿dónde quedas tú como individuo? ¿Sí? Es decir, el materialismo histórico te critica el capitalismo porque eh, el obrero, es decir, el proletariado se olvida de sí mismo para ser esclavo de quien domina los medios de producción, ¿sí? Es decir, los empresarios. Entonces ahí está la lucha de clases, el proletariado contra el empresario, cuando debería ser una situación de yo gano, tú ganas, no de tú me explotas, yo gano poquito y tú ganas mucho y más aparte me explotas, ¿no? Entonces a eso se le llama la lucha de clases, ¿sí? El entender que muchas veces nosotros somos la mano de obra, realmente somos los que mueven a la economía en la sociedad y quienes son dueños de los medios de producción, simplemente de lo que se encargan es de explotar al proletariado, es decir, sacar más de ti, ¿sí? Yo me ahorro cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el otro día me platicaba un alumno que trabaja en la Coca-Cola, que a ellos les descuentan, ¿sí? Es decir, cuando el gobierno sube un peso los refrescos como medida para que la gente no tome tanto refresco, le voy a subir, le voy a poner un impuesto especial al refresco, donde cada refresco va a costar un peso más. Pues ese no crean que lo paga la refresquera. Eso de alguna manera la refresquera lo que hace es en los contratos de los trabajadores, ellos terminan pagando ese peso que les va a cobrar el gobierno, de alguna manera. Y entonces a esto se refiere Marx con la explotación del trabajador. ¿Sí? Y aquí, ya para terminar, con el materialismo histórico. Ojo, Marx no dice que no tengas dinero. Marx no dice que hay que ser pobre. Marx no dice que no debes de tener. Eso no dice Marx. Marx lo que propone es un pensamiento crítico para no solamente consumir por consumir, sino que seamos más inteligentes, que nos preocupemos más por nosotros en todos los ámbitos, en cuestiones de inteligencia emocional, pensamiento crítico, ¿sí? En crecer yo, en tener tiempo libre, no todo es trabajar, 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 producir, 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 porque también es que te cuestiones, producir para qué o producirle a quién, ¿sí? ¿Producirle a quién? Sinceramente. Entonces, por ejemplo, las horas extra están mal vistas en los países de primer mundo. Aquí en México les encantan las horas extras y no pagarlas. En países de primer mundo, las horas extra están mal vistas. De hecho, te pueden llegar a despedir de un trabajo porque haces demasiadas horas extra. ¿Por qué? Porque eso solo es indicativo de que no estás empleando tu tiempo de manera correcta para hacer tu trabajo. Acá obviamente no te van a correr por hacer horas extra. ¿Por qué? Porque acá te explotan para que hagas más cosas de lo que realmente te están pagando. Entonces obviamente no te van a correr porque ellos saben que te están pidiendo que hagas 4 trabajos en uno, pero sí te van a aplaudir que hagas horas extra, pero no te las van a pagar. Entonces es esto. Ahora, aquí lo que interesa de toda de esta teoría sociológica para nosotros en pedagogía es que si se cuestionen si la clase que yo imparto, la clase que yo doy, como yo la doy, o como me dicen que tengo que dar la clase, y los temas que debo de tocar, es para que ustedes se cuestionen cuando estén en ese punto, o si ya lo están, ¿yo realmente estoy dando una clase o estoy adoctrinando a las personas? ¿Realmente estoy creando un pensador o estoy creando un obrero? ¿Ok? Esto es importante. ¿Qué es lo que tú creas en tu salón de clase cuando tú te dediques a esto de la pedagogía? ¿Estoy creando personas que piensen o estoy creando obreros, personas que obedezcan, personas que sigan indicaciones, pero que no piensen? ¿Sale? Y por último, la cuestión del proletariado, sí me interesa mucho. Proletariado significa la definición de proletariado sería persona que necesita trabajar para subsistir. Entonces, toda persona que necesite trabajar para subsistir es un proletariado. No tomen proletariado como palabra despectiva.
proletariado somos la gran mayoría, ¿sí? Alguien que, no sé, invierte su dinero totalmente y que no trabaja, ese a lo mejor no sería un proletariado. Las personas que supuestamente el dinero trabaja por ellas, entre comillas, ¿no? Este, probablemente esas personas no sean proletariados, pero toda persona que reciba un salario, un sueldo, dinero de una actividad que realice es un proletariado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente necesitas ese dinero para subsistir, para vivir, ¿ok? Entonces, eso es muy importante también, que no se les olvide, que lo tengan ahí anotadito, porque es una de las definiciones importantes en el materialismo histórico, el proletariado, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado bastante claro lo que es esta teoría del materialismo histórico. Es una teoría muy, muy importante y les repito, si les gusta mucho a ustedes, Paulo Freire, yo los invito a que lean de lleno el materialismo histórico, específicamente el libro del Capital. Les repito, si les gusta mucho Paulo Freire como pedagogo, es casi obligado leerse el Capital de Marx y Engels, así se llama el libro, el Capital, para profundizar más y entender más el pensamiento de Paulo Freire. ¿Ok? Entonces, esta fue la parte, digámoslo así, teórica del materialismo histórico. ¿Ok? Definiciones importantes, ya les dije, proletariado, la lucha de clases, la división que hace Marx de las sociedades, superestructura, estructura e infraestructura, propiedad privada, el capital. Acuérdense, la propiedad privada es lo que es tuyo, que tú compraste. La capital es tu capacidad económica, no solamente dinero, sino lo que tienes, la ropa que tienes, la casa, el coche, el dinero, etc. Todo eso es el capital, ¿sí? Y pues para terminar, recuerden, es una crítica, el materialismo histórico es una crítica al sistema, a lo que genera el sistema capitalista. Repito, a lo que genera el sistema capitalista, que es sociedades vacías. Y entonces, les repito, para finalizar, hay que cuestionarnos. Yo en lo que hago, contribuyo a que la gente se forme como pensadores libres y críticos, o yo a lo que me dedico simplemente es generar más consumistas, más obreros, solamente personas que hagan por hacer, que sepan hacer, pero que no sepan pensar. Entonces, esta parte, cuestiónenlo y espero que les haya gustado la clase, compañeros, ¿sale? Nos vemos y por ahí les voy a mandar un video extra para que ustedes lo vean, nada más es un video de reflexión, ¿vale? Entonces, nos vemos, compañeros.